Hola, bienvenidos a Fundahígado Venezuela. Hoy complacido de tener a la licenciada Andrea Jaimes, nutricionista, quien nos va a acompañar en una tertulia interesante sobre el estado nutricional de los pacientes con enfermedad hepática. Bienvenida, Andrea. Recuerden nuestras redes a través de @fundahígado. A través de allí podrán hacer las preguntas que tengan a bien considerar a nuestra invitada al día de hoy. Andrea, para poner, tú sabes, los platos así como tenemos nosotros acá en contexto, si yo me alimento, ¿me estoy nutriendo? Bueno, doctor, fíjese, hay una diferencia muy importante entre la alimentación y la nutrición. Por lo tanto, no es lo mismo alimentarnos que nutrir. Podemos alimentarnos, pero podemos no estar nutriendo. Okay. ¿Por qué? Alimentarnos es el acto de ingerir algún alimento, es la acción. Nutrirnos es un proceso mucho más complejo que va desde que yo ingiero, hago la ingesta de los alimentos, pero también el proceso de digestión, absorción y el metabolismo de esos nutrientes que provienen de los alimentos. Es decir, cómo mi cuerpo los utiliza para generar energía y realizar sus funciones vitales. Ok, entonces, ya trayéndonos a los temas que nos competen como fundación de pacientes con enfermedad hepática, ¿qué cosas diferentes ocurren en un paciente con enfermedad hepática desde el punto de vista nutricional? Cuando nosotros hablamos que el paciente, porque yo he visto, en mi carrera, hemos visto pacientes con enfermedad hepática que están muy caquéticos, es decir, han perdido mucho peso, pero también tenemos obesos. Entonces, la gente a eso lo llama desnutrición, solamente el que está flaco, o eso tiene otro concepto que engloba tanto a la gente obesa como a la gente que no tiene, perdió peso, está desnutrida. Sí, antes de hablar de la malnutrición, que sería esa diferenciación, es importante hablar del estado nutricional. Okay. O sea, cómo nosotros vemos en un paciente cómo está su nutrición, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo lo hacemos? O sea, nosotros los médicos sabemos si el paciente está anémico o no, haciendo la hemoglobina. ¿Ustedes cómo hacen ese estudio diagnóstico? Primero es importante la evaluación de este estado nutricional. Okay. ¿Y qué es el estado nutricional? Ajá. Es como un equilibrio, es como si tuviéramos una balanza entre las necesidades de una persona, un individuo o nuestros pacientes y el consumo. Entonces yo esta balanza la debo tener equilibrada. Y el nutricionista lo que hace es la evaluación de estos dos componentes, cómo está la ingesta y cómo están las necesidades, a través de la antropometría, que son las mediciones de la composición corporal, okay, el peso, la estatura, los pliegues, la circunferencia, a través de una evaluación de la ingesta y en compañía con el personal médico, porque toda evaluación nutricional se complementa con otros indicadores, indicadores socioeconómicos, indicadores clínicos, indicadores de laboratorio para clínicos. Entonces, lo que hablábamos un poquito, que usted me preguntaba acerca de la malnutrición. Sí. Cuando esta balanza se desbalanza, cuando hay más ingesta de la necesaria o la que necesita el cuerpo, o por lo tanto hay más necesidad y la ingesta es muy baja, pues ocurre un desbalance del estado nutricional, y esto es lo que nosotros llamamos malnutrición. Okay. Y la malnutrición, hay dos tipos de malnutrición. Está el por exceso, que sería el sobrepeso o obesidad, que son enfermedades, okay, y está la malnutrición por déficit, que es cuando hablamos de desnutrición. Entonces, sí hay una diferencia importante entre el término desnutrición y malnutrición. Okay. Malnutrición engloba ambas. Perfecto. Y desnutrición es cuando hay una malnutrición por déficit, es decir, que el peso está muy por debajo de lo esperado para la edad o para la estatura. Okay. Y en ese estado nutricional hay factores que son intrínsecos y factores que son extrínsecos. Sí. O sea, hay cosas que dependen de mí, de mi cuerpo, de mi estado de salud, y cosas que no dependen de mí, de mi cuerpo y de mi estado de salud. Exactamente. ¿Cuáles son? El estado nutricional está afectado, como usted bien lo dice, por factores directos y factores indirectos. Los factores indirectos son propiamente el consumo de los alimentos. Okay. O sea, si yo dejo de comer, estoy inapetente porque tengo alguna enfermedad o tengo un proceso gripal, esto va a afectar directamente el estado nutricional. Okay. Y lo segundo es la enfermedad, las enfermedades. O sea, las necesidades, cuando hay las necesidades energéticas del organismo, cuando hay un proceso infeccioso, cuando hay una enfermedad instaurada, cuando hay una enfermedad crónica de larga data, son mucho mayores que una persona sana. Entonces, esto afecta directamente al estado nutricional. Factores indirectos, que no sean ni enfermedad ni ingesta, están los factores socioeconómicos, la seguridad alimentaria del hogar, por ejemplo, que está afectada por la economía del hogar, la cultura, entre otros que pueden afectar como los ingresos de alimentos a esta casa. Otros factores pueden ser los cuidados materno-infantiles, las políticas de salud pública a nivel institucional o del país, porque bueno, si una persona no tiene acceso a recibir salud adecuadamente, bueno, eso va a afectar indirectamente al estado nutricional. Entonces sí, hay factores directos y factores indirectos. Vale, y
ya entrando en los pacientes nuestros, los pacientes con enfermedades hepáticas, ¿cuáles son esas razones que alteran el estado nutricional? ¿Qué ocurre en un paciente con enfermedad hepática particularmente? No es un paciente con cáncer, no es un paciente con enfermedades crónicas tipo inmunológica, este es un paciente particular donde su gran laboratorio, para decirlo menos, tiene problemas. Exactamente. Bueno, justamente el hígado, como usted lo menciona, es como el laboratorio del cuerpo donde se metabolizan todos los nutrientes, todo el proceso metabólico, o la gran parte del proceso metabólico se da a nivel hepático. Entonces, primero es una enfermedad que tiene un alto gasto calórico. Es decir, a diferencia de otras enfermedades, como de repente si tuviera una infección viral o si tuviera una enfermedad mucho menos compleja, las enfermedades hepáticas se caracterizan por tener un gasto alto calórico y esto hace que el estado nutricional se vea muy afectado. Además, las enfermedades hepáticas cursan con componentes de malabsorción a nivel intestinal. Entonces hay una correlación, Eso significa que lo que yo como no es absorbido y por lo tanto no es degradado a partículas más sensibles que pasan al hígado. Y sobre todo hay mala absorción de grasas y de vitaminas liposolubles que dependen de las grasas para su absorción y su utilización en el cuerpo. Entonces, al yo tener una mala absorción importante, pues el estado nutricional se va a ver afectado. Además, hay complicaciones muy particulares, como por ejemplo cuando los pacientes tienen una citis importante, que es una complicación de nuestros pacientes, van a tener pérdida de apetito por sensación de llenura. Sí, además, todos los pacientes que cursan con enfermedades hepáticas, si se complican, si hay complicaciones médicas, pues esto va a estar asociado también con anorexia, van a perder apetito, y esto hace que la ingesta disminuya, que era uno de los factores directos del estado nutricional. Entonces, esas son como las principales razones. Hay muchas otras más, pero generalmente nuestros pacientes con enfermedad hepática requieren dietas muy altas en calorías para cubrir esto y muy altas en vitaminas y minerales porque también hay una deficiencia importante de ellas. Okay. Volviendo un poco a cómo yo sé que una persona, esa evaluación nutricional, además de estas medidas, nosotros, igual que los médicos, ustedes aplican exactamente el mismo método científico. Después de tener unas medidas, o sea, un examen físico, que es el interrogatorio, qué come, qué no hace, etcétera, me imagino, hay unas medidas, te examino, que es el examen físico que hacemos los médicos, y después entonces yo tengo un diagnóstico. A ver, estoy aquí, estoy allá, ¿cuál es el paso siguiente en esas etapas de la evaluación nutricional que se hace en el consultorio a un paciente? Exactamente. Después de que nosotros hacemos la valoración nutricional y nos arroja un diagnóstico, esto nos va a permitir que yo tome las medidas necesarias, tanto correctivas como de abordaje nutricional, para este paciente en particular. Por eso es que es muy importante aclarar en este punto que las dietas o los planes de alimentación para pacientes con enfermedad hepática van a depender de muchos factores y deben ser lo más individualizadas posibles para buscar el mejor resultado. Entonces, si el estado nutricional del paciente me arroja que es una desnutrición, que está por debajo del peso de lo esperado, pues tenemos que abocarnos a alcanzar un peso mucho más saludable. Si por el contrario es un paciente adulto que viene con un sobrepeso u obesidad y malos hábitos de alimentación, pues yo no solamente debo corregir el peso, también debo trabajar en cómo van a ser estos hábitos, cómo mejorarlos, cómo garantizar una alimentación mucho más saludable. Entonces ese sería el siguiente paso después de la evaluación nutricional, realizar un plan de alimentación individualizado para este paciente, su enfermedad y su estado nutricional. Okay. O sea, dicho, te puedo entender entonces que tú en tu consulta no puedes abrir la gaveta y tienes allí los planes de dieta y se lo das a todo el mundo, el que se siente ahí con enfermedad hepática, el que se sienta por alguna razón o el que viene a buscar una dieta de cual tipo, tú se la sacas todo y se la das. Está en la gaveta. Y no aplica. No aplica. Ni a pacientes sanos que necesitan un régimen dietético por Z o Y razón, ni a pacientes con enfermedades crónicas. La individualización, que yo me tengo que sentar contigo a saber cómo comes, cuáles son tus hábitos, porque definitivamente la nutrición es un hábito más, como cepillarse los dientes, como ir al baño, etc. Y entonces, una vez que tú tienes todos esos parámetros, que tú me puedes decir a mí, mira, come esto, además porque a mí no me gustan tales o cuales alimentos. Exactamente. Okay. Realmente, y eso es muy importante siempre mencionarlo, porque normalmente las personas cuando asisten a una consulta nutricional, bien sea por salud, por corrección de peso, o porque tengo una enfermedad en la cual el estado nutricional está deteriorado, entonces piensan que, bueno, que el
el nutricionista tiene el plan de alimentación de 1200 calorías listo en una gavetica impresa. Y realmente hacerlo de esa forma no te permite individualizar y no te permite que el paciente se acople de la mejor manera al tratamiento, porque si a usted no le gusta comer tomate y todo el plan de alimentación dice de la A al desayuno, almuerzo y cena tomate, bueno, el cumplimiento va a ser muy bajo. Entonces, mientras más individualizado, tanto para la enfermedad que tenga el paciente, para la condición del estado nutricional, pero también para que el paciente se sienta a gusto con este plan de alimentación, porque no es un régimen que se impone, sino tiene que ser unos cambios permanentes, y para lograr esto, y para que se pueda lograr esto, tiene que estar adaptado a los gustos y las necesidades del paciente. O sea, yo desde el punto de vista nutricional puedo tener unos platos a color, ¿no? No en blanco y negro, como bueno, uno siempre, ¿qué nos dicen los pacientes cuando están hospitalizados? Oye, la dieta en la clínica del hospital es terrible, porque o sea, yo puedo tener una gama de siempre y cuando individualice, para que la cosa sea florida y yo pueda comer y tener el apetito necesario para comerme, porque empezamos a comer por los ojos. Ahí claro. Arranca el primer estímulo. Entonces, viendo ese plan individualizado, me gustaría ver qué pequeñas diferencias, si la hubiese, entre aplicar una consulta, un estado, o sea, un plan nutricional a un niño de un adulto en enfermedad hepática. Ahí tú, ¿con qué juegas? Porque los niños también, además de tener una necesidad por su crecimiento, etcétera, etcétera, también, bueno, todos fuimos niños, sabemos que no nos gusta aquello y las cosas. ¿Cómo juegas tú allí? ¿Qué haces? Bueno, ¿a quién involucra? Claro. Porque el niño, al fin y al cabo, ¿no? Claro, y si hay algunas diferencias que quizás se puedan mencionar de forma general, por lo menos en el caso de los adultos, está contraindicado el consumo de alcohol. Esto es una de las primeras cosas que se aborda a nivel médico y nutricional en nuestros pacientes hepáticos adultos. A nivel pediátrico se hace restricción de algunos grupos de alimentos. Por ejemplo, es muy frecuente hacer una restricción de lácteos por una inflamación intestinal que hace que haya una mala absorción y que bueno, precisamente el estado nutricional se deteriore aún más. Estos son como generalidades, pero sin embargo, a medida que uno va conociendo al paciente y conjunto con el personal médico va identificando otras complicaciones, puede hacer ajustes. Como por ejemplo, un paciente que tiene un edema o una citis, bueno, se va a hacer una dieta hiposódica, una restricción importante de sodio en la alimentación. Pero otra de las cosas que hace la diferencia entre un paciente adulto y un paciente pediátrico es que los pacientes pediátricos dependen de un cuidador. Eso. Y los pacientes adultos pues, pueden desarrollar su plan de alimentación propiamente por ellos, a pesar de que muchas veces puedan contar con el apoyo de algún familiar también. Claro. Pero lo más importante en los pacientes pediátricos es primero educar a la mamá, educar a papá, educar a abuelita, a tío, a quien esté involucrado en ese núcleo familiar, para que la alimentación o el cambio de alimentación, sobre todo cuando hay algún tipo de restricción de alimentos, sea en el hogar y no solo para el niño. Y luego, cuando es un niño mucho más grande, también involucrarlo en el proceso de la alimentación. Eso va a garantizar el éxito del plan nutricional. Ok. Y ya, entonces, ya hemos hablado un poco de conceptos, un poco para también irnos educando.